Bienvenidos y bienvenidas a la mesa de presentaciones. Vamos a tener las exposiciones del Instituto Quevedo, bueno, del Grupo de Investigación Geifia y la presentación del podcast El sentido del humor. Vamos a van a compartir los expositores 20 minutos de sus presentaciones y luego dejamos un momento para el intercambio con quienes están presentes. Comenzamos con Juan García Cerrada, que es secretario ejecutivo del Instituto Quevedo de las Artes del Humor de la Fundación General de la Universidad de Alcalá, responsable de la Muestra Internacional de las Artes del Humor desde 1992, gestiona el Premio Iberoamericano de Humor Gráfico Quevedos, convocado por los Ministerios de Cultura y Asuntos Exteriores del Gobierno de España, secretario de la Fundación GIN y miembro de la Sociedad Internacional de Estudios del Humor, responsable del blog Humor y Ciencia de la Comunidad de Madrid, miembro del Consejo Asesor de la Escuela Municipal del Humor y la Risa Pepe Villuela de Rivas Vacia Madrid, coautor del libro El valor pedagógico del humor en la educación social. También es director de la colección Historia del Humor Gráfico en Iberoamérica de la editorial Milenio. Juan, te cedo la palabra cuando quieras comenzar. No te escuchamos. A ver, ahora. Perfecto. Perdón. En primer lugar, muchas gracias a los organizadores por permitirnos explicar un poco, presentar qué es el instituto, qué hacemos desde el Instituto Quevedo de las Artes del Humor y a partir de ahí, pues poder contestar las preguntas que estimen oportunas al respecto. Lo que voy a hacer es compartir una presentación muy que me sirva de guión, muy breve, y a partir de ahí, pues comenzamos. Bien, em, en primer lugar, ¿qué es el... Comenzaremos por explicar qué es el instituto. El instituto es un centro de estudio, de difusión e investigación del humor en cualquiera de las facetas, ¿no? Que allí donde hay humor es parte de la materia en la que trabaja el instituto. Pero el instituto no, digamos, no nace de la nada, sino que hay unos antecedentes que parten del 92, de 1992, donde la Universidad de Alcalá empezamos a trabajar con exposiciones en humor gráfico, primero la muestra de artes iberoamericana, que en ese momento era la muestra de humor de Alcalá de Henares, que luego pasa a ser la Muestra Internacional de las Artes, después se convierte en Departamento de Humor Gráfico y ya en el 2011 se crea el Instituto Quevedo de las Artes del Humor, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos fundamentales de este instituto? En primer lugar, clave es el tender puentes, puentes entre la comunidad universitaria y el resto de las entidades públicas y privadas que tienen algún interés en el ámbito del humor. Y eso mismo también en la parte docente, por un lado, consolidar y ampliar lo que es la actividad docente, donde el humor está presente, bien en la parte de grado, en el posgrado o incluso en la formación continua del personal, tanto de la fundación como de la propia universidad. Luego contaremos cómo llevamos a cabo estos objetivos con actividades concretas, pero por supuesto, el tema de la investigación es una de las líneas de los objetivos claves del instituto,
bien a través de las líneas de investigación, bien a través de las publicaciones, que es una de las acciones en las que nosotros estamos colaborando. Y finalmente es importante para nosotros la cooperación internacional, el desarrollar actividades con terceros, y eso se ha convertido en otro de los ejes fundamentales. Para eso hay unos órganos de dirección que es tres áreas que luego comentaremos: un embajador, un consejo de dirección, el secretario ejecutivo, que en este caso soy yo, y el consejo asesor. La dirección en sí está programada en tres grandes áreas. Por una, las artes literarias y escénicas, donde la actual directora es Ángeles González Inde, cineasta y anterior ministra de Cultura del Gobierno de España. Director de artes gráficas, José Luis Martín, que fue durante muchos tiempos editor de la revista El Jueves, y que se desligó cuando la vendieron hace ya casi 10 años, o sin casi 10 años. El director académico es un catedrático de la Universidad de Alcalá, fisioterapeuta en este caso, Tomás Gallego, y nuestro embajador es José María Pérez Peridis, que es arquitecto y dibujante, que podemos seguir su trabajo en el diario El País. Y desde la Secretaría lo que hacemos es coordinar las tres direcciones y llevar el día a día de lo que es el instituto. En el consejo de dirección es muy variado, porque hay humoristas gráficos, hay humoristas escénicos, hay literatos, hay gente de televisión, de grabación, de radio, de doblaje, etcétera, y es por tanto muy, muy diverso. Y bueno, la sede principal es en la Fábrica del Humor de Alcalá de Henares, y tenemos también sede en Barcelona. Eso. ¿Qué hacemos para cumplir todos esos objetivos que nosotros nos hemos planteado? Pues sobre todo una de las líneas son las exposiciones. Hay que tener en cuenta que aproximadamente, es dato del 2023, pero aproximadamente estamos en torno a las 40 exposiciones anuales que se desarrollan no solo en Alcalá de Henares, donde tenemos un espacio expositivo permanente que se llama la Fábrica del Humor, sino que también en otros espacios, tanto de la ciudad de Alcalá como bueno, de toda España. Ahora mismo tenemos abierto en Valencia otra exposición, y también en otros países, porque justo en estos días también hemos inaugurado en Atenas, en colaboración con LEA, una exposición sobre el libro, en la que colaboramos desde el instituto. Desde luego, una de las claves, como decía antes, es la investigación, y en este sentido, pues hay una parte que tenemos premios, como los premios de investigación a tesis, a TFMs y a TFGs, que por primera vez este año se pueden presentar tesis presentadas o trabajos presentados en todo Iberoamérica, no solamente en España como era hasta la edición anterior, y el objetivo en este sentido es seguir abriendo el campo, pero en esta edición, en la próxima, por lo menos, también será solamente en centros de investigación de Iberoamérica los que puedan presentar los trabajos en esas tres categorías. También hemos trabajado mucho, y hay una línea de investigación sobre humor y terrorismo, y humor y violencia de género, que obviamente
a priori, en cuanto que unes esas dos cosas, ¿no? Las palabras de humor y terrorismo en la misma frase, parece bastante contradictorio, pero que cuando uno comienza a trabajar en ello, pues vemos que no solamente no lo es, sino que también hay muchas eh, es una forma fantástica, por un lado, de denunciar esas situaciones y denunciar no y de ponerse del lado de las víctimas y obviamente no de los terroristas en este caso. También en el instituto en este momento está participando en el proyecto Hunlit, que es un proyecto del programa Marie Curie de la Unión Europea, en la que participamos 22 entidades de 11 países y en este sentido ha empezado en enero del 2025 y continuará desarrollándose el proyecto durante 4 años hasta diciembre del 28. Y qué recursos, digamos, maneja el instituto para el tema de investigación. Pues desde bases de datos, banco de imágenes donde hay más de 80.000 imágenes publicadas en prensa, no solamente de medios españoles, sino también de otros países de Latinoamérica, de Europa y hay una comiteca y una colección de libros sobre la materia especializado y, por supuesto, una colección de cerca de 10.000 originales en lo que es el trabajo de humor gráfico como digo, en original. Eh, Además, en el ámbito de la formación hay un curso de caricatura, digamos, permanente, porque en este caso es online, pero hay muchos otros cursos, jornadas como la de Economía y Humor que desarrollamos la primera edición en el curso, en este curso, y que pretendemos que sea anual, o la asignatura de cómic, historia, análisis y tecnología que se da en el grado de comunicación audiovisual y que en este sentido se da junto con la cátedra del cómic de la Universidad de Alcalá, porque afortunadamente en la Universidad de Alcalá está el Instituto Quevedo de las Artes del Humor, pero está también la cátedra de cómic de la universidad, que se dedica la cátedra mucho más a temas de investigación, casi más centrado, investigación y formación, mientras que el instituto, además de esas dos, como digo, tenemos un espacio expositivo y próximamente toquemos madera para que nos lo entreguen en fechas, a finales de este año 2025 nos entregarán un segundo espacio expositivo que se va a llamar Espacio Forges. En definitiva, luego hay otras actividades, como es el caso de los espectáculos, bien monólogos, bien otro tipo de espectáculo vinculado, obviamente, y con humor, donde solemos concentrar en la muestra internacional de las artes del humor la mayoría de estas actividades, que luego comentaré un poquito más despacio. Hay un área, no lo decía en el tema de investigación, pero tenemos toda una línea de premios donde destaca el Premio Iberoamericano de Humor Gráfico Quevedos, que este curso, este año, se relanzará. Hasta ahora era bianual, a partir de ahora va a ser anual. Afortunadamente va a mantener la dotación de la que va acompañada el premio, que son 30.000 euros, que es a toda una trayectoria. Hay también para creadores en los premios Gino H, que tienen tres categorías, profesionales, amateur y universitarios exclusivamente.
Y para escolares, porque es muy importante para nosotros toda la parte de comenzar la actividad con los más pequeños, tenemos los premios Quevedos 2 que hacemos uno en España y los premios para centros escolares de enseñanza de español o donde se hablan en español en el exterior y que dependen centros que dependen de o bien del Ministerio de Asuntos Exteriores español o del Ministerio de Educación español. Y premio de fotografía, CLIT, que hacemos todos los años en septiembre. Y les avanzo un premio que vamos a presentar en septiembre. Dentro de la muestra vamos a presentar un nuevo premio, que es un premio para cortos de cine, de humor, cortos de humor. Entonces, se va a hacer dentro del Festival de Cine de Alcalá de Henares y en ese sentido, como digo, no está presentado, es una primicia de momento que doy aquí. Por supuesto, el tema de las publicaciones es importante para nosotros porque a veces esas publicaciones son resultados de las exposiciones y en otros casos son resultados de investigaciones. En ese sentido, sobre todo esos dos grandes bloques son los que desarrollamos en cuanto a la línea de publicaciones. Otro tipo de actividades, esta, por ejemplo, que aparece está desarrollada en la prisión. En Alcalá tenemos 3 prisiones, 4 en realidad. Entonces, en ese sentido, estamos muy bien servidos y lo que estamos haciendo es desarrollar con los internos o las internas actividades. Y esto es un mural que desarrollamos el guión y dirigió un profesional del humor gráfico, pero que se desarrolló con los internos en este caso, del centro de hombres. Por supuesto, el tema de caricatura en calle y espectáculos callejeros es otra de las cosas que también desarrollamos. Y para terminar, porque prefiero dejar tiempo para que ustedes puedan preguntar, desarrollamos todo esto desde lo que son las instalaciones que afortunadamente tenemos en el instituto y que pertenecen a como es el propio instituto, a la Universidad de Alcalá, y somos un departamento especializado, en este caso, en la actividad vinculada en todos los ámbitos al humor. Muchas gracias por su atención y después de la intervención del resto de los compañeros podemos conversar algo más. Muchas gracias, Juan. Bueno, pasamos a Denise, creo que ya estaba, ¿sí? Denise, ¿estás? Perfecto. Bueno, te voy a presentar. Tenés 20 minutos para exponer tu presentación. Denise Margonari Favaro es licenciada en Literatura, Inglés, Portugués e Italiano por la UNESP Araraquara y en Pedagogía por la Universidad 9 de Julio. Obtuvo una maestría y un doctorado en Educación Escolar por la UNESP Araraquara, donde desarrolló una disertación y tesis sobre el humor y la creatividad en el proceso de enseñanza, aprendizaje y en la formación de profesores de inglés, destacando la importancia de carácter lúdico y creativo de la educación. Actualmente es profesora adjunta en el Departamento de Educación de la UNEPS Araraquara, trabajando en las disciplinas práctica docente y prácticas supervisadas de lengua extranjera, inglés y alemán, y práctica docente y prácticas supervisadas de lengua portuguesa 1 y 2. Es profesora acreditada del programa de posgrado en educación escolar, trabajando en la línea de investigación, formación docente, trabajo docente y prácticas pedagógicas. Es directora del grupo de investigación HEIPEA, Grupo Interdisciplinario de Estudios e Investigación sobre el Humor en la Enseñanza y el Aprendizaje, creado en 2013. Cuando quieras comenzar, Denise, podés hacerlo.
Obrigada. É um prazer poder participar deste evento. Eu vou compartilhar os slides, que acho que vai ficar mais clara a apresentação para vocês acompanharem, especialmente porque eu estou, né, falando em português. Vou tentar também falar mais devagar para que vocês consigam, né, acompanhar. Tá dando para ver a tela? Lo vemos bien. Tá tudo bem? Sí, sí. Lo Sim? vemos no en el modo de presentación É, solamente, pero se ve el PowerPoint. então tá bom. Então tá bem. Bom, é, esse trabalho, né, ele representa o trabalho de todo um grupo de pesquisa, né, que é o nosso grupo GIPEA, que significa Grupo de Estudos Interdisciplinares e de Humor sobre humor no ensino-aprendizagem, né? Foi um grupo que nasceu a partir das minhas pesquisas relacionadas ao humor. Já faz 30 anos que eu estudo o humor no ensino-aprendizagem de línguas, a sua utilização como um recurso didático-pedagógico para facilitar a aprendizagem, a retenção dos conteúdos, né? E quando eu ingressei na Unesp, que é a Universidade Estadual Paulista, eu fiz esse cadastro, né, oficialmente como grupo de pesquisa, junto a essa agência de fomento que é o CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Então, atualmente, o grupo conta com 8 pesquisadores, né, dos quais 6 são doutores, 6 são estudantes de graduação e pós-graduação, 2 alunas do ensino médio, uma delas é bolsista, eu apresentei esse trabalho ontem, e uma aluna de pós-doutorado, né? Então, os nossos objetivos são todos relacionados ao humor como uma ferramenta educacional, né, para melhorar a qualidade da educação brasileira. Bom, as linhas de pesquisa com as quais nós trabalhamos, né, são 4. Então, eu tentei sintetizá-las nessa apresentação. Por exemplo, né, estudamos os gêneros do discurso e multimodalidade, né? Até ontem, presencialmente, eu estava comentando, no Brasil nós temos utilizado muito a teoria dos gêneros discursivos de Mikhail Bakhtin, né, que foi algo que, né, causou um comentário, né, na sessão de apresentação, causou surpresa, né? Não só a teoria sobre o carnavalesco, né, mas também os estudos do grupo russo, né, que inclui outros pesquisadores como Voloshinov, né? Então, a, os gêneros como histórias em quadrinhos, as charges que eu ontem procurei me informar aqui com outros pesquisadores brasileiros, nós podemos traduzir para o espanhol como de burros políticos. Eu consultei um grande colega aqui na área, especialista, que é o professor Paulo Ramos, e ele Disculpa, disse que a Denise. gente poderia chamar de burros políticos, as Disculpa, charges. Denise. No estamos viendo la pantalla. Te aviso, perdón la interrupción para que sepas. O áudio. Estamos viendo toda la pantalla, se ve en gris.
No comprendí, disculpe. No se ve la pantalla, el Clic, PowerPoint. Ah, o perdóname, PowerPoint? Ai, meu sí, Deus. ficou cinza. Está cortado? Acho que você pode compartilhar outra vez. Deixar compartilhar. Deixa eu tentar Compartilhar. sair. Denise, E desculpa, agora? agora aparece. Aí, Sí. Vou ficar então nessa tela menor. Bem, então, conforme eu estava dizendo, né, nós estudamos os gêneros textuais, né, como as histórias em quadrinhos, os dibujos políticos, são as charges aqui para nós, os memes, os mangás, né? Essa é uma das linhas do grupo de pesquisa, né? Temos também a linha que trata da formação de professores, trabalho docente, práticas pedagógicas e o ensino-aprendizagem, justamente, né, para tentar mostrar como os professores brasileiros têm feito a diferença e levado essas propostas para a sala de aula. Foi um pouco do que eu apresentei ontem e hoje a gente vai dar continuidade com a apresentação da Carla Ramos de Paula mais tarde, né? A outra linha de pesquisa, a linha C, né? Nós estamos trabalhando com humor e aquisição de linguagem em indivíduos com necessidades especiais. Então, por exemplo, iniciamos este ano, né, esse trabalho sobre o humor para auxiliar também indivíduos com necessidades especiais, como deficiência intelectual. Eu já tenho um artigo escrito nesse sentido, e também agora crianças, né, com a trissomia do cromossomo 21, que é, é, era chamada aqui no Brasil de síndrome de Down, e houve essa mudança agora de nomenclatura. Bem, e a última linha, né, proposta, também apresentei ontem, diz respeito ao humor e à terceira idade, né? Então, por conta da longevidade da população brasileira, sentimos a necessidade de desenvolver atividades para esse público na universidade, né? Então, são propostas de aulas de línguas estrangeiras envolvendo humor. A experiência a qual eu apresentei ontem foi das tiras da Mafalda, né? E então eu pude exemplificar como nós temos trabalhado então com essas questões para estimular também os alunos idosos. Ontem nas apresentações, acredito que os colegas tenham tido um panorama da educação brasileira, desde os adolescentes no ensino médio, passando pelos jovens, educação de jovens e adultos, né? E finalmente a terceira idade. E hoje o trabalho da Carla, por exemplo, vai mostrar os anos iniciais da nossa escolarização no Brasil, que é o ensino fundamental 1, que será mais à noite, né? Mais à tarde. Bom, e quais as vantagens, por exemplo, da utilização de um dos gêneros que eu escolhi mostrar aqui, por exemplo, o meme, né? Que é talvez o mais difundido atualmente entre os adolescentes, principalmente, né? Ele funciona muito bem como uma ferramenta didática, como um gênero textual. Ele é um meio de comunicação, uma tecnologia digital da informação e comunicação, né? E temos alguns autores mais recentes que mostram essa utilização dos memes, né, para transmitir a cultura às futuras gerações do homem, né? E assim como valorizar os professores que utilizam esse tipo de ferramenta com seus alunos. Porque, devido a essa rápida replicação nas redes sociais, né, e entre
o público, especialmente os jovens, ele tem se mostrado muito positivo para nós aqui no Brasil, né? Então, ele funciona como é, um recurso pedagógico, tecnológico, como uma ferramenta de avaliação também. Nós já fizemos esse tipo de experimentação. Temos os sites gratuitos, nos quais é possível criar, com os quais é possível criar memes. Eu comentei isso também ontem na apresentação. Então, tem se mostrado uma ferramenta, um gênero textual bastante eficaz aqui para nós, né? E o percurso metodológico, o qual nós temos utilizado, né? São pesquisas qualitativas em educação, de caráter exploratório, descritivo, né? Algumas são de natureza bibliográfica. A da professora Carla Ramos, por exemplo, é uma pesquisação, porque envolveu professoras do ensino fundamental com crianças pequenas, né? E todas, na maior parte das vezes, então, voltadas para a utilização do humor como um recurso didático no processo de ensino-aprendizagem. Eu já estou, né, finalizando a minha fala. O que nós poderíamos, então, mostrar para os colegas, né? Que rir realmente é ciência. Tem se mostrado ao longo dessa minha trajetória que é um ato de aprendizagem, né? Quando inserido de forma ética, crítica, bem planejada ao contexto educacional, adequada aos conteúdos com os quais os professores estão trabalhando, o humor tem se revelado uma ferramenta potente, então, de mediação cultural, né? Porque ele conversa não só com a cultura brasileira, mas com o que está acontecendo em outros países, né? Promove a empatia, promove um filtro afetivo baixo em sala de aula, é uma teoria do professor Stephen Krashen, de 1982, né, que é um linguista aplicado muito famoso mundialmente, né, e ele ressalta essa importância de, na sala de aula em língua estrangeira, nós termos um filtro afetivo baixo, ou seja, os alunos se sentirem confortáveis, né? Não terem a sensação de que realmente estão aprendendo conteúdos. Por exemplo, eu mostrei ontem como a gente faz a utilização com matemática e química. São disciplinas um pouco mais pesadas, digamos, né? E levando esse lado mais leve do conhecimento, a memorização tem sido facilitada, né? A retenção, então, desses conteúdos por meio dos alunos, o trabalho do professor tem sido facilitado, né? Então, assim, estamos ainda em processo de consolidação, né? Como grupo de pesquisa, com várias pesquisas, então, abertas, né? Mas, assim, podemos mostrar, né, que está dando certo aqui no Brasil, né? Que não é somente o meu trabalho, são vários pesquisadores brasileiros empenhados nessa tarefa há muitos anos. Professor Círio Pocente, professor Luiz Carlos Travalha, a professora Thais, que está acompanhando a apresentação, né, que trouxe o Congresso Luso-Hispânico para o Brasil pela primeira vez, professor Paulo Ramos, que me ajudou com a tradução, então, das charges, né, são de burros políticos. Então, são vários pesquisadores na área de quadrinhos, né, professor Valdomiro Vergueiro, professor Paulo Ramos, Ana Cristina Carmelino. Não teria tempo aqui para mencionar quantas pessoas têm se dedicado ao estudo do humor como gênero textual, como recurso pedagógico, né?
em uma série de áreas nas quais nós temos trabalhado. Então, né, resumidamente, são essas as informações as quais eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu agradeço. Muchas gracias, Denise. Pasamos entonces a la última presentación, que es la exposición sobre el podcast El sentido del humor. Cristian Palacios es doctor en lingüística, licenciado y profesor en letras por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, investigador del Instituto de Lingüística de la UBA y del CONICET. Ha publicado el discurso humorístico, aproximaciones al estudio del humor y lo cómico, y junto a Pablo von Stecher, el discurso, memoria e identidad, y intervenciones sobre el fenómeno de la violencia. Cristian es también autor de Hacia una teoría del teatro para niños sobre los hombros de gigantes, publicado en 2017, por el cual recibió los premios a los libros de investigación de Atina y la Fundación Alija Ibi. Actualmente dirige el proyecto de investigación Etos Cómico y Constitución de la Subjetividad Humorística en los Discursos Irrisorios, hacia una historia política y social del humor gráfico y audiovisual en Argentina. Es compilador junto a Damián Fraticelli y Mara Urcat de Arruinando Chistes, Panorama de los Estudios del Humor y lo Cómico, tomo 2, publicado en TCO en 2023. Muchas Bueno, gracias. cuando quieras comenzar. Sí, gracias. Bueno, simplemente me parece que como tenemos 20 minutos, ¿verdad? Entonces, comentar algo muy breve y después pasar un capítulo, porque el podcast, justamente una de las cuestiones que tratamos es que sea breve, que no dura 10 minutos, de hecho, así que estaba pensando, bueno, pasar un capítulo, pero simplemente contarles que El Sentido del Humor es un podcast que se hace desde el Instituto de Lingüística de la Universidad de Buenos Aires, en el que yo soy investigador. La perspectiva del podcast es justamente dar una visión lingüística y discursiva, que es mi campo de análisis, sobre el abordaje del humor, pero también desde un punto de vista de divulgación, o sea, que sea un lenguaje riguroso, un lenguaje teórico, pero que también pueda ser visto y escuchado por personas, digamos, que por ahí no tengan ningún acercamiento todavía a las teorías lingüísticas discursivas. El podcast puede encontrarse en esta dirección, en la dirección del Instituto de Lingüística de la UBA, @ilinguba, en la página de YouTube, y en breve también lo vamos a subir a otros espacios. Estamos viendo cómo se hace para subirlo a Spotify, que tiene su complicación. Y ya están publicados los primeros 3 episodios, que es la risa, el humor se dice de muchos modos, y lo serio y lo irrisorio, que son los 3 primeros episodios. La idea es publicar un episodio por mes. El segundo miércoles de cada mes se está publicando. La semana que viene saldría el 4.º episodio del podcast. Si llego con los tiempos, porque bueno, estoy de viaje, como saben algunos. Nada más, simplemente eso. Si lo quieren ver y difundir y poner me gusta y todas esas cosas, y sobre todo difundir, que es lo más importante, está buenísimo. Ya empezamos con algunas entrevistas en el podcast. Los primeros capítulos son solamente expositivos, pero luego hay algunos capítulos que son de entrevistas. Por ejemplo, una entrevista a una investigadora cordobesa que trabaja sobre Saussure, y el capítulo es justamente Saussure y el humor, que tiene que ver Saussure con el humor, más de lo que te parece. Y luego la idea es hacer entrevistas a otros especialistas como una forma más de dar el podcast. El podcast es para ver, pero también para escuchar, digamos. Se puede escuchar independientemente, pero se puede ver. Bien, entonces, si les parece, simplemente voy a compartir un capítulo de este podcast. Esperen que lo tengo que encontrar en mi computadora. Aquí estoy. Y así rápido, bien, estamos. Y compartir sonido. Aquí estamos. Bienvenidos a El Sentido del Humor, el podcast del Instituto de Lingüística de la Universidad de Buenos Aires, donde vamos a intentar entender qué es el humor, qué es la risa, qué es lo cómico, qué es la comicidad y qué rol juegan en nuestra vida social. Hay quienes dicen que intentar explicar el humor equivale a tener un pésimo sentido del humor, pero esa no es nuestra opinión. Nuestro punto de partida es que se puede intentar explicar el humor, y que de hecho es interesante hacerlo porque es una parte fundamental de nuestra manera de relacionarnos con los demás, de nuestra manera de entender el mundo. Nuestro punto de vista es que se puede intentar entender el humor, y que intentar entenderlo es enriquecer un poco más la comprensión que tenemos sobre nosotros mismos.
¿Qué es lo irrisorio? Cualquier desvío intencional de aquello que se tiene por serio. Por supuesto que esto serio tiene que ser en un determinado contexto. Lo que es serio en un determinado contexto social no es serio en otro contexto. Ahora bien, lo interesante, y eso lo vamos a ver a lo largo de este podcast, es que este contexto puede abarcar siglos y a veces puede abarcar milenios. Lo serio, cuando hablamos de lo serio, no es solamente lo que es solemne, grave, sino que también es el uso regular y normado del discurso, ¿no? Es esa convención primaria que nos asegura que no hay equívocos o malentendidos o segundas intenciones en una determinada locución, ¿no? Es esa ilusión de transparencia que sostiene que aquello que yo digo, el valor que le doy a las palabras que yo emito por mi boca, van a ser las mismas que el que está al otro lado. La ilusión de que nos estamos entendiendo. Ahora bien, los lingüistas decimos, algunos lingüistas decimos, que la comprensión es un caso particular del malentendido, que en realidad casi nunca nos entendemos. O mejor dicho, más aún, que si nos entendemos es porque creemos que nos entendemos. ¿No es cierto? Hay una ilusión de transparencia que alimenta el sentido. Eso justamente es lo serio. Lo serio es la idea de que el lenguaje es estanco, que el sentido, ¿no es cierto?, no es dinámico, que el sentido tiene una realidad que no puede ser modificada. Que cuando yo digo una palabra, el otro va a entender lo mismo de aquello que yo digo. Pero sabemos que no es el caso. Sabemos que siempre hay posibilidades de malinterpretación. Just repeat after me. Je m'appelle Claude. Je te coupe plow. Let's try it again. Okay. Je m'appelle Claude. Je te plie blue. Huh. It's not quite what I'm saying. Really? Sounds exactly the same to me. Hay una metáfora que puede ayudarnos a entender un poco esto, que es el dinero. ¿Por qué funciona el dinero? ¿Por qué el dinero sirve como valor de cambio? Porque creemos en él. Cuando dejamos de creer en el dinero, crisis económica, caída de la bolsa de Wall Street, caída de los mercados financieros, simplemente por una crisis de fe. Bueno, hay una ilusión de que el dinero tiene valor y esa ilusión alimenta el sistema financiero internacional. Hay una ilusión de que las palabras tienen el valor que nosotros exactamente les damos y esa ilusión alimenta la construcción del sentido. Lo serio es justamente eso. Je m'appelle Claude. Je te floupe flee. A esa idea de que no hay un más allá, de que no hay ambigüedad, de que no hay equívoco, de que no hay posibilidad de malinterpretarnos. La risa justamente trabaja sobre lo contrario, sobre la idea de que todo puede ser malinterpretado, todo puede ser malentendido. Cualquier palabra que yo digo puede ser utilizada, digamos, como una excusa para hacer a partir de esa palabra un chiste. El texto más serio puede devenir humorístico si yo sé cómo hacer que eso devenga humorístico. Entonces, ahí tenemos una de las claves del funcionamiento del irrisorio y que hacen que sea no solamente un fenómeno, como decía yo, aislado en el marco, digamos, de la vida social, sino un fenómeno importantísimo, porque da cuenta, digamos, de una manera, de esta ambigüedad que hay en todo lo que decimos, en todo lo que emitimos como sentido, entre esa posibilidad de malinterpretarnos y esa posibilidad de justamente usar ese malentendido en aras de la risa. Con esto termino. Con estos términos. Con estos términos. Claro, le falta el... Términos, no le han puesto el... arriba de la T. No tiene la diéresis, no le han puesto la diéresis. Es un error de la hipotimia, cualquiera. Mastropiero se ha creado fama de artista espiritual, pero come todo. Pero come de todo. Pero con métodos. Con métodos pocos. Claro. Claros. Con métodos poco claros. Podríamos llegar a admirarlo siempre. ¿Y cuándo tomaremos? Siempre y cuando tomáramos en cuenta su tenaza. Su tenaza ambición. Son dos palabras. Dijimos que lo irrisorio es un desvío de aquello que se tiene por serio en un determinado momento social, ¿no? Dijimos que este momento social no es tan acotado como a veces podría parecerlo. Dijimos que era intencional. Esto es muy importante,
Para que el placer de lo irrisorio pueda surgir, este desvío debe ser intencionalmente producido o reconocido. ¿Qué quiere decir reconocido? A veces no hay producción intencional de la risa. A veces lo que hay es reconocimiento de que algún evento que sucede en la vida cotidiana es gracioso. Una señora que se cae en la calle, la invasión de carpinchos a Nordelta, ¿no? Un discurso de un presidente, de un político. De repente puede ser visto con los anteojos de lo gracioso. Eso es cuando hacemos un reconocimiento de lo gracioso, un reconocimiento de lo irrisorio, en donde no hay producción intencional, ¿no? Nos reímos de alguien o de algo sin que ese algo o alguien haya querido que nos riamos de él. En el caso de chistes, retruécanos y otros géneros del humorístico, esta parte intencional se encuentra garantizada por el conocimiento cultural que nosotros, como oyentes, tenemos de esas formas. A menudo comprendemos un chiste porque comprendemos la forma que tiene el chiste. Esto es muy evidente en los niños, sobre todo menores a los 5 años. Los chicos cuentan chistes, pero los chistes no tienen ningún sentido. Reconocen la forma del chiste, reconocen que hay que reírse al final, pero no saben por qué se ríen. A veces nos reímos de cosas que no entendemos. Había una vez un rey que llamó a su pueblo y le dijo: ¡Pueblo mío! ¿Quieren chuf? Sí, queremos chuf. Entonces le pidió el rey a todos: vayan a cortar todos los árboles del bosque. ¡Pueblo mío! ¿Quieren chuf? Sí, queremos chuf. Ahora prendan los árboles de fuego. Y entonces el pueblo fue y hizo una fogata gigante. Y el rey puso la espada en la fogata hasta que se calentara. Se calentó, lo puso en el mar y hizo chuf. Un ejemplo también es Eameo, la plataforma Eameo. Una plataforma famosísima en la Argentina que sube todos los días memes extrañamente sutiles, todos visuales, sin componentes lingüísticos, donde es muy difícil entender el sentido y el significado del meme, qué es lo gracioso ahí, si no se conoce profundamente aquello de lo que se está riendo el meme. Cuando uno va a las plataformas de Ameo en Instagram o en Facebook, los lectores dicen contexto, piden contexto. Entonces hay quienes se ocupan de explicar el chiste, que no es la gente de Ameo, sino que son los propios lectores los que se dedican a explicar el chiste. Y entonces se da esta paradoja, porque generalmente creemos que hacemos chistes sobre contenidos de la actualidad, ¿no? Sobre aquello que pasó, y es verdad. Pero a veces nos enteramos de los contenidos de la actualidad por los chistes. Los chistes también tienen capacidad de instalar agenda, de instalar y de proponer aquello de lo que se está hablando en un determinado momento. ¿Qué es lo irrisorio? Al anteponer el artículo neutro al adjetivo de todo lo que mueve risa, ¿no? Pero también lo insignificante por pequeño, tratamos de dar cuenta entonces de un dominio enorme, vastísimo, de un campo gigantesco, ¿no? Que incluye el humor y lo cómico, la burla, la sátira, la parodia, el pastiche, el chiste en todas sus manifestaciones, todo aquello que se asocia al campo de la risa, pero también, atención, la melancolía, que también se define como una especie de placer de estar triste. Vamos a diferenciar entre el humor y lo cómico como dos formas muy diferentes de lidiar con nuestra realidad. Lo irrisorio es siempre un desvío de aquello que se tiene por serio, en un determinado contexto social. Lo serio es básicamente esa ilusión de transparencia por la que todos creemos que nos comprendemos. Lo cómico restituye lo serio y lo construye. El humor destruye de alguna manera los cimientos de la vida cultural. Contribuye a horadar esa ilusión de transparencia. El humor es una suerte de locura que hace que en el fondo dudemos de aquello que es lo más central, ¿no? La posibilidad de comprenderlo, la posibilidad de ser quienes somos, la posibilidad de decir yo. Bien, eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Bueno, pasamos al espacio de las preguntas y los intercambios. Si hay alguien que quiera comenzar. Damián. Y después pasamos a Víctor. Bueno, gracias a los tres.
Eh, Quería hacer un comentario a Juan. Bueno, increíble el trabajo que hace Juan. Nunca lo había visto con tanto detalle. Estaba en contacto con el instituto, pero verlo de esa manera asombra realmente. Y quiero destacar esa posición que tienen de poder articular a los productores con los académicos en investigación, que aquí en Argentina cuesta mucho hacerlo, aunque muchas veces los que nos dedicamos a estos temas trabajamos en los dos lados, tanto del lado de la producción como de la teoría y la investigación. Es difícil aquí poder hacer entender a productores la importancia de la investigación y a veces que inviertan un poco en la investigación para ver cuáles son los efectos de la risa y qué es lo que funciona, no funciona aquí en Argentina, ¿no? Porque también tiene la particularidad de cada país, qué causa gracia y qué no. Entonces estoy muy contento que podamos dar el espacio al instituto para que otros investigadores lo conozcan así en detalle como expusiste. Y quería preguntarte cómo pueden ponerse en contacto con el instituto, si, el resto de los investigadores. No se te escucha, Juan. Ahora es que esto de tener doble silencio lo se olvida. Gracias, Damián. Decía, importante para nosotros, efectivamente, es ese papel desde el principio de poner en contacto los dos sectores. Ahora mismo estamos con ese proyecto europeo que comentaba, que trata de estudiar un poco el uso del humor en la esfera pública y sobre todo como un elemento de resolución de conflictos y de Disculpa, evitar. Juan, pues me parece que te quedó el micrófono arriba y se escucha, Ahora, ahora se escucha mejor. vale, perdonar. Decía que precisamente en el proyecto europeo uno de los objetivos, ahora la primera fase, es hacer entrevistas a productores, porque ese proyecto tiene como línea por un lado, investigar la producción, por otro lado, también el contenido y por otro, el oyente o el visitante en el caso de las exposiciones o eh, el, la persona que disfruta de ese humor, ¿no? Y ahora lo que estamos haciendo es en esas entrevistas a productores de ámbitos muy distintos del humor gráfico. Productores escénicos y sobre todo nos estamos centrando en escénicos y en gráficos, aunque también hay algún literario, pero este es está menos representado, por decirlo así. También porque como somos muchos países, en otros países han ido más por el literario, entonces nosotros hemos querido diferenciar con esta línea. Y es verdad que a veces cuesta poner en contacto, pero en muchos casos al final terminan agradeciéndolo, ¿no? Porque el otro día nos decía uno de los entrevistados, Luis Piedrahita, que él, que además es conocido en Argentina porque ha hecho por ahí alguna gira, nos decía que él es muy intuitivo y parte y que la teoría él la tiene en segundo plano, pero que le gusta luego ver qué entiende la gente y que eso lo hace a través, sobre todo, sí ahora de las redes, donde dice que se está retirando, pero sobre todo de los estudios que hay sobre sobre su propio humor, ¿no? Entonces, eso es interesante y por eso lo utilizan. ¿Cómo pueden ponerse en contacto los investigadores? Lo idóneo en nuestra página web, que es www.iqh.es o iqh.es, porque se llega igual. Hay un correo electrónico, pero es fácil. Contacto@iqh.es. Contacto@iqh.es.
Y la otra opción es a través de mi correo directo, que con gusto contestaré, juan.garcía@IQH de Instituto Quevedo Humor.es. Ese es el asunto. Sabes que, bueno, no he comentado todo el tema de lo virtual que también hemos hecho, porque además has participado en alguna actividad virtual del instituto, pero bueno, creo es importante porque estamos haciendo para los investigadores una base de datos que ahora mismo es interna, pero que podemos hacer pública, que la intención es hacerla pública porque teníamos contactos de universidades. En España, por ejemplo, la Universidad de Málaga nos llama para ver si conocemos investigadores de la Universidad de Málaga porque quieren crear un grupo de investigación. Y contactan con nosotros para crear en Málaga un grupo, porque entre ellos no se conocen. Esa es también una de las cosas que es importante en el caso del humor, que se trabaja como muy de forma individual, ¿no? Los investigadores lo sabéis muy bien en este campo, que a veces hay que justificar por qué uno investiga el humor. Nadie justifica por qué está en derecho o está en literatura o está en cualquier otro tema. En humor tenemos que justificar por qué estamos trabajando en el ámbito del humor. Entonces, bueno, eso es un poco el papel de nexo del instituto precisamente en todos los ámbitos. Gracias. Gracias. Bueno, pasamos a Víctor y después hay una consulta también en el chat. Gracias, Josefina. Gracias, Juan. Gracias, Denise. Y gracias, Cristian, por las exposiciones. Me parece muy estimulante para nosotros. Denise, ayer justo hablamos, ¿no? Y me sorprendió el uso oficial que se hace de Bakhtin y me hizo feliz, ¿no? En eso mismo, y lo que dice Juan es cierto, que hay que explicar. En Perú tengo varios problemas y por eso quería preguntarle a Cristian, ¿cuál es la reacción del público? Porque el problema que yo tengo a veces en Perú es que la gente quiere reír, pero al momento de querer explicar la risa se le acaba el chiste. O sea, como dicen, no se puede hablar de risa sin ser serio, pero como tú creo que también confrontas eso muchas veces y lo has dicho al principio. ¿Cuál es la reacción del público, de la audiencia, y si haces feedback, o sea, si conversas con el público sobre esto y si hay atracción, querer entender la risa? Porque la risa para nosotros en Perú es culturalmente importante, pero también creo yo que si no le explicamos, como dice Juan, para qué lo reímos, porque transpira nuestra sensación social, la gente no le gusta mucho saber el por qué, porque siente que pierde la magia. Entonces, ¿qué tal es la audiencia? ¿Con quiénes son? Y si hay conversación por WhatsApp con ellos. Eso sería mi pregunta. Gracias. Gracias, Víctor. Tengo comentarios, o sea, en un podcast lo que malo que tiene, digamos, es que lanzás el podcast a las redes y luego no sabes, algo por los comentarios, qué es lo que pasa. Sí sé que en los primeros, por lo menos los primeros capítulos, se bajó mucho, el Instituto de Lingüística recibió muchos likes y muchas vistas, y algunos comentarios que me llegaron fueron como muy positivos, y como muy interesantes. No tuve comentarios negativos o que no se entendía algo o que los había desilusionado. Y bueno, y estos comentarios, la mayoría eran de, no de investigadores, pero sí algunos de, por ejemplo, gente relacionada con el arte, ¿no? Con la producción artística, como decía Damián. De modo que no es, digamos, no podría decir que la reacción del público ha sido buena, o sea, sí ha sido buena en general, pero bueno, no la conozco en profundidad. Sí, lo que puedo decirte es que me pasó a mí personalmente, digamos, desmentir en mi propia experiencia de esta cuestión, esta creencia de que explicar un chiste, obviamente explicar un chiste es destruirlo de una manera porque rompe, digamos, los mecanismos y por lo tanto la instantaneidad del chiste no se conserva, pero no es del todo destruirlo porque a veces uno explica un chiste y el otro dice, ah, y se ríe un poquito, ¿no? No se ríe de la misma forma que cuando lo entiende automáticamente. Y lo mismo me pasó con la investigación, digamos, yo en mi tesis doctoral trabajé sobre la obra de Fontana Rosa y a medida que leía Fontana Rosa más me reía y más conocía y más entendía lo que estaba haciendo y más me daba risa. O sea que ahí desmiento un poco desde la experiencia, no desde nada científico, un poco la idea de que explicar el humor o que para pensar el humor hay que ser
serio, ¿no es cierto? O sea, por supuesto hay que ser serio en cierto sentido, ¿no? En el sentido en que bueno, uno tiene que trabajar con rigor, ¿no? De lo que está hablando, porque justamente se supone que hacemos ciencia, pero no necesariamente hay que ser serio en la exposición y por lo tanto, por otro lado, que es un poco lo que intento en el podcast, es poner ejemplos y al poner ejemplos ahí aparece sí la risa, ¿no? Porque son ejemplos que generalmente dan gracia. Bien, tenemos también un comentario y una pregunta de Daniela Vido, muy interesantes todas las presentaciones, muchas gracias a las y los presentadores. Nos gustaría saber un poco más cómo nace el proyecto de podcast. Gracias. No, nació básicamente bueno, yo soy investigador en el Instituto de Lingüística, hay una cuestión ahí institucional que es que el rol de los investigadores en los institutos de la UBA es medio extraño, no es el mismo que el del CONICET, y entonces nos exigen, digamos, que hagamos tareas, más allá de la investigación per se, nos exigen que hagamos tareas que estén relacionadas con la institución. Entonces ahí, por ejemplo, bueno, la realización de estas jornadas tiene que ver con eso, ¿no? Las jornadas que hicimos antes pero bueno, estábamos pensando, digamos, bueno, en hacer publicaciones y estábamos pensando en qué hacer y bueno, el instituto estaba muy interesado en la divulgación, ¿no? En la divulgación científica y ahí es donde nació la idea de, bueno, hacer un podcast o un video podcast sobre la cuestión del humor, porque además es un tema que a priori, digamos, luego hay que ver, pero a priori suele interesar al gran público, ¿no? Digamos, de hecho hay varios podcasts, creo que no hay ninguno con este carácter más científico, si se quiere, pero hay varios podcasts dando vueltas en Spotify y en las redes sobre humor. Muchos son de entrevistas a productores de humor, algunos son simplemente de experiencias, ¿no? Pero no es que es el único, pero sí creo que hasta lo que yo sé es el único que tiene este carácter más académico. Gracias. Bueno, le damos la palabra ahora a Mara, que levantó la mano. Bueno, muy interesante las tres experiencias porque me parece que para las jornadas también es novedoso tener un espacio donde se cuenten estas experiencias de difundir el humor o los estudios del humor desde espacios de distintos tipos de institucionalidad, no sé, ya sea el podcast o el Instituto Quevedo, que es, bueno, precisamente ya un instituto, como bien lo presentó Juan, que también me resultó súper interesante porque yo conocía la revista, conocía los premios, conocía cosas como las actividades, las diversas actividades, pero bueno, toda esta presentación así en conjunto me dio un panorama mayor. Y Denise, lo mismo, muy interesante el trabajo que vienen haciendo en esto de pensar la educación. Es verdad, yo conocía esto, me llama la atención lo incorporado que están las tiras, las tiras cómicas en la enseñanza brasileña, porque sé que también hubo a veces problemas con esas tiras de algún tipo de queja o de alguna disputa por las tiras que se ponían ahí. Em, una pregunta para Denise era si ustedes trabajan con los docentes, con los profesores, y qué reacción hay digo, uno pensaría que a los niños esto o a los estudiantes les facilita, pero ¿cómo es el trabajo con los docentes que funcionarían como mediadores en este trabajo más cotidiano con las tiras en educación? Si hay una instancia también con la formación docente que tiene que enseñar con esas Isso. producciones. O trabalho da minha aluna de doutorado, ela concluiu, né, a tese agora em março de 2025, foi justamente nesse sentido, né, trabalhando com esses dibulos políticos com as crianças, porque nós percebemos, isso eu percebi desde a minha pesquisa de mestrado, que é de 2001, né? Que o humor ele precisa ser inserido no processo de ensino-aprendizagem desde os pequenos. Por quê? Porque senão, mesmo em língua materna, em língua estrangeira, eles vão chegar em níveis mais avançados e terão dificuldade devido à complexidade envolvida no humor, especialmente se tratar de uma língua estrangeira.
quem fala isso, na verdade, é o professor John Robert Schmidt, em um artigo que ele publicou, né, a respeito do humor, da tradução do humor. Já é um professor falecido aqui da Unicamp, né, mas que me ajudou muito nesse início do trabalho, quando eu não tinha praticamente referências na área. Então, né, os trabalhos que eu tenho orientado agora e o que a gente tem procurado fazer é justamente isso, trabalhar com níveis, né, mais avançados, como os adolescentes, a educação de jovens e adultos, a terceira idade, mas também propor nos níveis mais básicos, que é o que a Carla vai demonstrar na apresentação dela, como foi possível, né? Claro, nós temos que simplificar a atividade para as crianças, né? A Josefina viu alguns exemplos que eu abri ontem a tese na Carla, durante a apresentação, à tarde, e são, então, de burros mais simples, né? E, por exemplo, envolvem questões gerais, como meio ambiente, essa preservação do meio ambiente, o trabalho infantil, né? Então, são temas um pouco mais simples para que as crianças consigam aprender. E, paralelamente a isso, né, nós temos no Brasil La Pandilha de Mônica, né, do nosso famoso Maurício de Souza, que são histórias em quadrinhos as quais as crianças já têm contato desde pequenos e elas gostam muito. Por exemplo, este ano nós tivemos o filme de um dos personagens, que é o Chico Bento, que é um personagem que vive na roça, né, na zona rural do Brasil. E esse personagem, ele cativou muito as crianças. Por exemplo, meu filho quis assistir 2 vezes a esse filme, né? Então, assim, o trabalho do Maurício de Souza também facilita o nosso, porque nós conseguimos levar os quadrinhos para a sala de aula, porque já são personagens do universo dessas crianças, né? Então, a Carla escolheu trabalhar com esses dibujos políticos, mas é possível levar os quadrinhos também por conta do trabalho que o Maurício de Souza realiza, assim como os do Mickey, Pato Donald, né, da Disney, porque são personagens, né, que eles assistem nos desenhos animados, que eles acompanham. Então, tudo o que for do conhecimento prévio dessas crianças, né, auxilia na compreensão do humor. E assim, é claro, eu ficava muito triste na apresentação das minhas piadas, nos textos humorísticos, os quais eu levava para a sala de aula quando eu desenvolvia o mestrado, e eu escolhia com tanto cuidado aquele texto, né? Eram aulas de língua inglesa, no caso. Eu escolhia tudo com tanto cuidado, pensava nos conteúdos que os professores estavam trabalhando para fazer sentido, e aí eu chegava à conclusão que eles não riam. Aí, no caso, o que a minha orientadora falou, Denise, podem ser lacunas na competência linguística e sociolinguística. Eu vou colocar aqui no chat. Essa é uma teoria dos canadenses, Canal e Swain. O texto é de 1996, mas eles já fazem essa proposta, né, de que é preciso ter competência comunicativa tanto na língua materna quanto na língua estrangeira, para compreender o humor, especialmente na língua estrangeira, né? Eles apontam, por exemplo, 4 subcompetências que envolveriam a competência humorística. E a linguística e sociolinguística são as principais para a compreensão do humor. Então, se eu não
entendo a língua, o funcionamento da língua e as características culturais do povo que fala aquela língua, eu enfrentarei dificuldades na compreensão. Então, assim, eu passei, né, a encarar por um outro ponto de vista e não me chatear mais tanto quando o humor não funcionava, porque eu compreendi que foram lacunas, né, que ocorriam nessas subcompetências. Não sei se deu para esclarecer, Mara. Você consegue ter acesso a essas pesquisas, são pesquisadores canadenses do Instituto de Ontário, da Universidade de Ontário. Obrigada, vou procurar, não, não, Vou, não eu vou conhecia. colocar aqui, é a teoria sobre a competência comunicativa. E dentro da competência comunicativa, as subcompetências. Vou listá-las aqui também. Linguística ou gramatical, né, que diz respeito à compreensão do sistema linguístico, né, da língua, a sociolinguística, então, que envolve a compreensão da cultura, da língua, a discursiva, que diz respeito à organização. Esse é um problema, por exemplo, que nós temos com as redações em português, porque os alunos, eles se perdem, eles não utilizam marcadores textuais, eles iniciam bem a redação, aí eles se perdem no desenvolvimento e na conclusão. Então, são lacunas na competência discursiva. E a estratégica, por exemplo, diz respeito a como eu usar a metalinguagem, até a compreensão dos gestos, por exemplo, né? Isso eu consegui enxergar melhor nos estudos relacionados ao italiano, porque os povos germânicos são povos mais contidos, que não são tão gestuais, como nós que temos ascendência italiana. Acho que tanto aqui em Buenos Aires como no Brasil, né, recebemos muitos imigrantes italianos. Então, nos tornamos povos muito gestuais. Então, por exemplo, a não compreensão de gestos, né, evidencia lacunas, então, nessa subcompetência. Um exemplo que acho que vai ficar fácil para todos compreenderem é o filme com a Julia Roberts, Comer, Rezar e Amar, que ela se perde praticamente na Itália ao tentar compreender o funcionamento, né, da língua, da cultura italiana. Então, ela perde vários momentos, essa compreensão. Ela está no jogo de futebol e ela não entende porque eles gritam tanto, ela está pedindo um café e não consegue, então, ter acesso. Acho que esse trecho do filme em que ela se encontra na Itália consegue ilustrar bem essa lacuna nas competências estratégica e sociolinguística, por exemplo. Não sei como ficou a tradução, né, desse filme para o espanhol. Em inglês ficou Eat, Pray, Love. Eu não estou lembrada exatamente agora em italiano, né, como ficou, mas é um livro, temos o livro, mas o filme ilustra melhor, né, os percalços pelos quais ela passa por conta dessas lacunas. Então, eu comecei a encarar positivamente esses problemas que me apareciam baseada nessa teoria dos professores canadenses. Eu não ficava mais triste em ter que explicar a piada por conta disso. Eu falei, não, é que existem lacunas que precisam ser explicadas para os alunos. Não sei se eu consegui responder. Sim, valeu. Obrigada, Denise. Imagina.
Gracias, Denise. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? Josefina, si te parece, podemos ir cerrando la mesa y así ya, porque ahora viene otra y vamos a tener que tener un ratito. Perfecto, bueno, entonces vamos cerrando. Muchas gracias, Juan, Denise, Cristian, por las exposiciones y bueno, por toda la participación de Gracias. quienes estamos en la reunión. Muchas Gracias a gracias. vosotros. Gracias. Bueno, nos estamos Gracias. viendo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.